La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La esperanza más grande está en lo que Dios hace en el favor del hombre que se arrepiente. Dios lo perdona, lo libra de la condenación terrible y espantosa. La gracia de Dios se extiende para levantar al hombre, para bendecirlo en todas las áreas de su vida, como esposo, como esposa que es la mujer. Dios bendice también a los hijos e hijas, los nietos, bisnietos, los yernos, las nueras. Dios prospera, porque ese es el plan precioso de Dios, traer grandes cambios a la vida del ser humano. Cuando el hombre acepta la gracia de Dios, viene un cambio tan grande que la persona deja toda clase de vicio y toda clase de pecado y tiene una capacidad de andar correctamente delante de Dios, porque esa capacidad Dios la pone cuando el hombre se humilla, cuando el hombre acepta los cambios operados por Dios a través de Jesucristo. Amado televidente, doy gracias a Dios por usted que ya está aquí para recibir la próxima enseñanza sobre lo que es la batalla espiritual. Les decía, según la parábola que Jesús lanza a su pueblo, la parábola de la cizaña y del trigo. El sembrador del trigo es Cristo Jesús, y el trigo también es llamado los hijos del reino, mientras que el que siembra la cizaña es el diablo, y las cizañas son todos los hombres que han sido engañados por Satanás en las distintas formas. Y la gente no cree que vive engañada por Satanás. Pero el mismo pecado que sembró Satanás en sus corazones los tiene engañados. Uno de esos engaños se llama fornicación, del cual hemos tratado ya en algunos programas. Según las Santas Escrituras, encontramos palabras griegas que cuando hablamos de fornicación, está el verbo porneo, que significa cometer fornicación. Se usa literalmente, o literalmente es la persona que no quiere estar ligado nunca en matrimonio, porque desea andar libre y hacer lo que se le pega a su santa gana con toda mujer, con toda clase de mujeres que se le ponga por delante. Y en algunos casos muchas mujeres tampoco no quieren compromisos, quieren tener muchos amantes por todos lados, porque un espíritu de fornicación que les conduce a convertirse en prostitutas, y algunas ya tienen su propio negocio con que sostienen a su propia familia. Eso es totalmente fuera del orden de la voluntad de Dios. Mas Dios habla metafóricamente también de lo que es la fornicación, de la idolatría que hemos mencionado ya en algunos programas. Solo quiero citar algunas citas bíblicas, como por ejemplo, libro de Apocalipsis 17 y libro de Apocalipsis capítulo 18. Léaselos allí en casa. Los que tienen sus Biblias, sáquenla, anoten ciertamente en una libreta o en un papel todas estas citas bíblicas y léala con su propia Biblia. En 1 de Corintios, en el capítulo 6, verso 18. Rectifico esa cita. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. El apóstol Pablo usa una palabra clave en este importante pasaje. Huid de la fornicación.
¿Por qué debe de huir de la fornicación? Como en los programas anteriores lo hemos explicado, que los fornicarios van para el infierno. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, la masturbación es pecado según esta expresión de esta palabra, porque está pecando contra su propio cuerpo, fornica contra su propio cuerpo, sea hombre o sea mujer. Hay que pedir a Dios que Dios quite el 100% ese deseo de la masturbación, para que Dios ciertamente nos mantenga bajo de su pureza, bajo el manto de santidad. Es bien importante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas que murieron. Eso pasó en el pueblo de Israel. Israel se apartó de Dios y de sus leyes y se fue a fornicar en doble sentido, a fornicar con las mujeres paganas. Segundo, adorar la idolatría, adorar las estatuas que sus vecinos habían fabricado y cayeron 23,000 judíos. Cayeron muertos por causa de la fornicación. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, Dios habla respecto a esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a una iglesia evangélica. Le está hablando a esta iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Para aquellos que están tomando nota, Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice claro, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retiren la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Esto es ciertamente tropiezo. ¿En qué consistía ese tropiezo ante los hijos de Israel? Número 1, comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ningún evangélico debe de aceptar comidas ofrecidas a ningún ídolo. Es decir, comida que vengan de las misas, de los responsos. No debe de aceptar ningún cristiano tal comida, cualquier comida ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo nos contaminemos con ningún pecado. Otro de los pecados que era la doctrina de Balaán era cometer fornicación, es decir, adorar ídolos y además a prostituirse con las mujeres. Hay templos, por ejemplo, en Éfeso había un templo llamado la diosa Diana. Un templo gigantesco. Toda su adoración allí era al dios pene, al dios órgano sexual. Qué cosa más espantosa y asquerosa. Allí habían prostitutas específicamente para tener toda clase de orgía. Y entonces esa era una de las doctrinas de Balaán. Cosa terrible y espantosa. Y por lo tanto, Pablo dice, huid de la fornicación. Y también en otra porción, como la de 1 de Corintios 10:8, ni forniquemos. Porque por esa causa cayeron 23,000 personas. Y hoy son millones de almas cometiendo ese pecado habido y por haber. Pero le dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa Jezabel, o esa mujer Jezabel, que se dice ser
profeta enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es a otra iglesia de Apocalipsis que se había infiltrado de esa doctrina diabólica, la cizaña de Satanás, llamada fornicación. Qué terrible. Enseñando a los siervos de Dios a cometer cosas que no convienen, que es fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación idólatra produce condenación a la gran ramera que no quiere ningún compromiso de lealtad con Dios. Lo vimos ya en varios otros programas atrás, pero quiero tocar algunas pocas cosas de esto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré las sentencias contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, es decir, sobre muchos pueblos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, que es la idolatría terrible. Eso lo hemos explicado con detalles en los programas anteriores. Porque todas las naciones, dice en Apocalipsis 18:3 y 18:9, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Estos pasajes están hablando de un castigo tan severo y espantoso. Y está hablando estos pasajes también que el pecado de la fornicación, llamada idolatría, el pecado de fornicación, de no tener compromiso matrimonial con el cónyuge, es castigado de una manera terrible y espantosa. Amigo, nunca permita que la muerte le llegue. Nunca permita que la muerte llegue antes de arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse lo más pronto posible de su pecado. ¿Por qué debe de hacerlo? Porque si no lo hace, perderá su salvación. Nunca jamás la encontrará después de la muerte. Hoy que encuentra totalmente parado, puesto en pie, y que tiene respiración, y que camina, trabaja, descansa, come, debe de lograr la oportunidad de arrancarse de ese camino perverso y malvado para venir a Jesucristo. Debe de abandonar la senda peligrosa, la senda que conduce a la muerte eterna. Busque la senda preciosa. Cristo dice: yo soy esa senda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Según Juan capítulo 14, versículo 6. Amado mío, debe reconocer el 100% que la gracia y la misericordia y la compasión de Dios está disponible para el cambio de todo ser humano. Ahora bien, hay una palabra griega, eporneok. Esto quiere decir la forma intensificada, usado intensivamente, entregarse a la fornicación implicando una indulgencia excesiva. Esto es entregarse por lo más bajo, por lo más vil, por lo más inútil del pecado llamado fornicación. Y en ese pecado cayó Sodoma y Gomorra. Y en ese pecado hay multitud de millones de personas.
y mayormente con la libertad que se está dando a todo homosexual, está saliendo del escondrijo y ahora destapadamente se ve hombre con hombre, mujer con mujer. Qué situación tremenda. Entonces, el pecado de la fornicación se ha intensificado hombre con hombre y mujer con mujer. Y la Biblia dice en el libro de Judas, el libro de Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Según Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ciertamente el castigo del fuego eterno. Está hablando de dos grandes ciudades que están en Israel. Es decir, existieron, mejor dicho. Ahora se llama el Mar Muerto. Les decía en uno de los programas que Sodoma y Gomorra estaba integrada por 5 ciudades. Esas dos grandes ciudades, en un diámetro geográfico de 87 millas de largo por unas 25, 27 de ancho. Ahora se llama el Mar Muerto. Todavía después de unos 3,000 años que aconteció aquel gran juicio, todavía apesta a azufre. Fue tan grande la maldición que cayó sobre ese lugar, que las aguas de ese mar, que le llaman el Mar Muerto, porque no existe ni un solo animal vivo, no existe vida, ni las plantas pueden crecer a la par de ese lago. La razón es que fue maldecido por completo por el pecado de la homosexualidad. Eso es la fornicación, que se va al extremo más terrible y espantoso. Entonces, las Santas Escrituras habla de esa situación terrible. Mas el hombre, ciertamente engañado por el diablo, ha escogido ciertamente tener comunión en matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y creen que eso será tolerable? ¿Creen que eso no será castigado? ¿Creen que Dios los hizo así? No, es la batalla espiritual. Satanás vino a sembrar esa cizaña en el corazón de hombres y mujeres, de tal manera que es un desenfreno sexual. Y aún se llenan la boca diciendo, es que yo nací en cuerpo equivocado. No naciste en cuerpo equivocado, te equivocas. Eso es simplemente para tapar el pecado que tú estás cometiendo. Mas Dios te ama y desea transformar tu vida, traer los cambios necesarios. Dios no te odia, odia el pecado que practicas. Y ese pecado, si no lo sueltas, te va a llevar al castigo espantoso y terrible. Mis amados televidentes, no olvide, la gracia de Dios está disponible para todo hombre y toda mujer que quiera el 100% ser prosperado. Si buscas ser prosperado, Dios lo prosperará. Quiero tocar la tercera semilla de cizaña. La tercera semilla de cizaña que el diablo ha sembrado se llama adulterio, que tiene que ver siempre con el pecado de la sexualidad. Y el adulterio tiene que ver con otro de los pecados sexuales, es la infidelidad al cónyuge con quien hizo un pacto de fidelidad, de amarse el uno con el otro todo el tiempo de su existencia. Después de un tiempo, ya sea largo o corto, el enemigo pone la semilla llamada cizaña, que es
el adulterar. En este caso es el adulterio en el corazón del hombre casado o en la mujer casada. El adulterio se da por la incontinencia de uno de los cónyuges, ya sea por enfermedad o es porque perdió el apetito normal y natural del sexo. El otro cónyuge le buscó y siempre este otro que se desactivó sexualmente siempre trató de huir. Nunca buscó la forma de poder ser sanado. Nunca buscó la forma de ser restaurado sexualmente. Y no pudo complacer o no quiso complacer a su cónyuge. Esto le hizo que abrirle puerta al destructor del matrimonio. Eso es el diablo. Entonces, la incontinencia es una puerta que se abre para que Satanás siembre el veneno de la división, el veneno llamado adulterio. El adulterio también se puede dar cuando uno de los cónyuges es más exigente sexual que el otro y no le complace. Ahí viene entonces el diablo, dice, esta es mi oportunidad. Le voy a presentar otras mujeres o otro marido a esta para que se puedan dividir, más tarde divorciar. Porque el diablo sabe que entre más haga caer al hombre en toda clase de pecado, le es más fácil que ese individuo, que esa persona ciertamente sea más frágil su caída y más fácil de arrastrarlo al lugar de la perdición. El adulterio entonces también se da cuando el hombre no es responsable financieramente para el sostenimiento del hogar. La esposa se prostituye para llevar alimento a sus propios hijos, mientras que él con los demás borrachos o drogadictos gasta su dinero. Todo lo que logró trabajar en la semana, en la quincena, va con sus, entre comillas, amigos para derrochar lo poco que pudo ganar. Aunque piensa ciertamente en su mujer, en sus hijos, piensa en la renta que tiene que pagar, pero no le importa, aunque lo piensa, lo imagina, lo terrible que puedan estar pasando. Pero dentro de esta persona, ciertamente está dominado por fuerzas sobrenaturales que lo inducen a irse a derrochar hasta el último centavo. Y esto hace que la mujer sea empujada por Satanás a vender su cuerpo o tener amantes para sacarle dinero y poder sostener sus propios hijos. O viceversa. Algunas veces es la mujer que ha caído en las garras del alcohol, en las garras de las drogas y no puede pararse firme. Es ahí cuando el hombre también es debilitado en esa área y es empujado a ser un adúltero. El adulterio también se da cuando el jefe de familia sale a trabajar por 2 semanas o más lejos de su casa. Y esto le pasa específicamente a los que son policías, a los que trabajan como militares, a aquellos que trabajan manejando esos grandes troques que se van por semanas, por 2, por 3, a veces por un mes. Vienen a su casa cansados, agotados. Ciertamente dejan a una mujer sedienta, hambrienta de ser satisfecha de los abrazos, de las caricias, de los besos y de ser satisfacida sexualmente. Pero no es ese hombre. Lo mismo le pasa a este pobre hombre que no se puede satisfacer. Anhela estar con su mujer, pero no puede porque anda lejos trabajando. Por allá se encuentran sus amantes.
Y ahí Satanás comienza a empujarlo hacia afuera. Lo mismo la mujer está pensando en el divorcio. Y ahí Satanás los empuja a uno por un lado, el otro por el otro. De esa forma Satanás penetra. Él hace una batalla fuerte. La persona que no ama a Dios y no teme a Dios es presa fácil en esta batalla. Pero si el hombre está firme en la verdad de Dios y la mujer también, se guardarán puros el uno para el otro. Se guardarán limpios delante de Dios y Dios cuidará de ellos. Pero lastimosamente que otros caen en el adulterio. El adulterio se da cuando en su trabajo le coquetean, le estimulan con ciertos detalles o le traen ciertamente algún vestido tan especial para regalárselo, alguna prenda, lo están estimulando ciertamente para atraparlo o viceversa. Él está tratando de atrapar a otros. Pero el adulterio se da en su trabajo cuando realmente le coquetean, le estimulan con ciertos detalles o le traen por la forma de vestirse, le atrae esa mujer que se viste demasiado corta, enseñando su cuerpo en las partes privadas. Y es ahí cuando el hombre cae como piedra en poza y es arrastrado. Y así, cuando lo vemos a ese pobre hombre, anda con esa mujer que lo sedujo. Cayó en la trampa, pero ¿quién lo empujó? Sin darse cuenta, fue su propio enemigo Satanás que lo empujó a dejar su propia mujer por irse con una mujer perversa, con una mujer maligna que lo llevó al desastre. El adulterio también se da por el demasiado maltrato, tanto verbal por golpes o amenazas a muertes. Es ahí cuando la mujer opta por escaparse e irse con otro hombre. Le empujó a huir del matrimonio, porque el hombre era peor que una bestia, un salvaje terrible, maltratando a su cónyuge, o viceversa. Puede ser que la mujer se ha vuelto tan embrutecida, se ha vuelto de una forma que el hombre se queda sorprendido de ver el maltrato, de ver la forma como le trata, trayendo él todo el dinero a casa, siendo responsable de todo el hogar. Pero a pesar de todo, la mujer ha sido envenenada, ha sido engañada. Y es ahí que viene lo que se llama el adulterio. El hombre mejor deja a esa mujer que es el diablo y va en busca de otra. Y de esa manera va cada día y cada día en derrota. Mis amigos, lo dejo que reflexionen. Seguiremos en un próximo programa si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga y le guarde poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.